Vamos entonces a ver el primer tipo de RAID, ¿cierto? Resulta que el RAID pues fue, digamos, un sistema que fue propuesto hace mucho tiempo y las personas que propusieron este sistema RAID, que pues la referencia exacta la pueden encontrar en el libro, propusieron varios niveles o varias formas de organizar los discos en diferentes arreglos. Una de las primeras formas, pues dividieron eso en niveles, ¿cierto? Entonces tenemos el nivel 0, por ejemplo, es la primera forma con la cual nosotros podemos dividir el disco. Entonces lo llamamos el RAID 0 o el RAID nivel 0, que es en forma de stripping, ¿cierto? Stripping es como hacer una división, ¿cierto? Entonces, o una distribución. Entonces el RAID 0 es una forma muy simple de implementar RAID, y esa forma simple básicamente es desarrollando un stripping de bloques o una distribución de bloques. Básicamente, si usted quiere almacenar, digamos, bloques de un archivo, ¿sí? Digamos que usted tiene un archivo que tiene 16 bloques, desde el bloque 0 hasta el bloque 15, y lo quiere almacenar entonces en un sistema RAID. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema RAID? Va a coger todos esos bloques del mismo archivo y lo empieza a distribuir en diferentes discos. Entonces el bloque 0 del archivo se va a encontrar en el disco 0, el bloque 1 en el disco 1, el bloque 2 en el disco 2, el bloque 3 en el disco 3. ¿Sí? Entonces hace una distribución, un stripe de los bloques en la misma fila, ¿cierto? Entonces esto es que asumimos que, por ejemplo, nuestro RAID tiene 4 discos, él podría tener más discos, pero el que estamos asumiendo aquí es de 4 discos, y estamos asumiendo que entonces cada bloque se está almacenando de manera independiente en ese disco, ¿cierto? En este tipo de, utilizando, digamos, una forma de round robin, ¿cierto? Entonces el bloque 0 en el disco 0, el bloque 4 en el disco 0, el 5 en el 1 y así sucesivamente. Es importante tener en cuenta que en este tipo de sistemas no hay redundancia. ¿Cómo así? O sea, cada bloque se almacena una sola vez. Sin embargo, este sistema ofrece el mejor desempeño y la mejor capacidad, ¿cierto? Entonces, este es como las ventajas de este sistema RAID 0, y las desventajas es que no hay redundancia. Entonces, nos ofrece un excelente desempeño, nos ofrece excelente capacidad, pero nos ofrece el más bajo nivel de redundancia o de confiabilidad, ¿sí? Existen diferentes formas de implementar el RAID 0, ¿cierto? Básicamente lo podemos implementar con diferentes alternativas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tamaño del fragmento, podemos entonces simplemente decir que yo no voy a almacenar simplemente el bloque 0 en el disco 0 y ahí sucesivamente, sino que yo puedo determinar, digamos, un pedazo, un chunk, ¿sí? Para almacenar, digamos, los datos por pedazos, ¿sí? Entonces, si ustedes notan esta gráfica, a diferencia de la anterior, pues de los bloques anteriores, teníamos que en el anterior, cada bloque individual lo almacenamos en cada disco individual, y cuando se nos acaban los discos, pues volvemos otra vez. Aquí ya vamos a almacenar bloques, digamos, el chunk size en este caso es de un bloque. Un bloque va a ser nuestra porción individual de distribución, mientras que aquí estamos haciendo distribuciones de 2 bloques, ¿cierto? Por ejemplo, entonces yo puedo colocar 2 bloques acá, 2 bloques en el disco 1, 2 bloques en el disco 2, 2 bloques en el disco 3, y vuelvo y empiezo pues en la misma manera, ¿cierto? Entonces este es un parámetro importante del RAID 0, el chunk size. En este caso el stripe pues se convierte en 4 chunks, ¿sí? Tenemos 4 chunks para el stripe y lo tenemos pues de 32 kilobytes, listo. Esa es entonces una forma de distribuir. Esta es, digamos, una parte de los detalles pues, de implementación de este RAID 0. El tamaño del pedazo, la porción, ¿cierto? El chunk, afecta el desempeño, ¿sí? Si utilizamos chunk pequeño, digamos un bloque, recuerden que los bloques de disco normalmente son de 4 kilobytes, ¿sí? Como es el que estamos presentando acá, ¿sí? Entonces, eso incrementa el paralelismo, ¿cierto? Si yo quiero leer un archivo, pues puedo utilizar mayor número de discos, pero también puede incrementar el tiempo de posicionamiento para acceder a los bloques.
Entonces, algo que es importante. Recuerden que un disco, cuando va a acceder a un bloque, tiene que mover su brazo y hacer posiciones. En general, hacer una lectura de 4 kilobytes y va a hacer otra, entonces tiene que mover otra vez el brazo, eso va a generar, digamos, algunos retrasos. Cuando el tamaño del chunk es grande, se reduce, digamos, el paralelismo interno del archivo, porque pues probablemente no pueda utilizar muchos discos en paralelo porque la lectura pues no es lo suficientemente grande, ¿sí? Pero también reduce el tiempo de posicionamiento porque se pueden hacer lecturas más secuenciales. Entonces, por ejemplo, piensen en lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero leer 16 kilobytes. Ese es el requerimiento que yo le mando lógico, el sistema operativo le manda al RAID 0, en este caso. ¿Sí? Al RAID. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo bloques, digamos un chunk size pequeño de... bueno, me equivoqué, yo no quería colocar 4 kilobytes, sino que quería de 16, sino que quería colocar... no, sí, era 4, perdón. Era 16. Entonces, yo tengo un chunk size pequeño, resulta que estos 16 kilobytes podrían hacer que yo lea 4 kilobytes de cada uno de los bloques, porque el tamaño del chunk pues son de 4 kilobytes, entonces me permite poner a trabajar cada uno de los discos. Pero si yo quiero leer ese mismo 16 kilobytes, digamos con un chunk size de 2 bloques, ¿sí? Y cada chunk size, pues ustedes saben que es, pues cada bloque es de 4 kilobytes, entonces estoy leyendo pedazos de 8 kilobytes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a leer 8K acá, 8K acá y listo, ya leí los 16. Entonces solamente voy a poder poner a trabajar 2 discos y 2 van a quedar idle, ¿cierto? Van a quedar en espera. ¿Listo? Entonces esa es una de las, digamos, determinar cuál es el mejor chunk size. Es una tarea compleja del diseño y dependerá mucho del tipo de lecturas que usted hace sobre ese disco. Si las lecturas son grandes, generalmente grandes, o son generalmente pequeñas. Listo. Entonces, en términos de capacidad, el RAID 0 es perfecto. ¿Por qué? Si usted tiene 4 discos de 1 terabyte, su sistema operativo va a detectar 4 terabytes de información, ¿cierto? De capacidad de ese arreglo, ¿sí? Porque no se está perdiendo ningún dato adicional. El desempeño a nivel digamos, de hacer lecturas o escrituras es excelente también, ¿cierto? Yo puedo poner a trabajar los discos en paralelo, tanto para lecturas y escrituras, lo cual pues me genera un buen desempeño. Y en términos de confiabilidad, pues es malo, porque pues si alguno de estos discos se pierde, digamos el disco 0 falla, no hay información redundante de ese disco, pues si esta información simplemente no se puede recuperar automáticamente a través del sistema RAID, ¿cierto? Entonces esas son, digamos, las 3 características que dijimos que íbamos a analizar de todos los sistemas. Acá tenemos una primera, pues, aproximación acerca del análisis que podemos hacer como sobre este sistema.